Campus de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, el dramaturgo José Sanchís Sinisterra nos sumerge de lleno en su obra ayudando al estudiante a comprender su pasado reciente. Planteada como una crónica sentimental desde la memoria republicana, la obra tiene mucho de ajuste de cuentas con la historia, pero también con nuestra propia época, con el teatro español y con la trayectoria personal de su autor. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. Bienvenidos a un rincón de lectura más de la Universidad de ¿Eres Nebrija. tú? No, Javier. ¿Ves? Ya sabía yo que algo no me funcionaba. Hola. Este es el número 30, así que un buen número. Llevamos desde 2019 y tenemos la gran suerte de que de vez en cuando vienen grandes autores con nosotros y estamos muy contentos de tenerte hoy aquí. Gracias. Me preguntaba que si los alumnos que iban a hacernos la lectura dramática tienen intención de dedicarse a actuar. Si queréis responderle... Yo os digo que os lo penséis. Pensadlo bien. Bueno, no, sigue. Nada, por Dios. Te voy a dar cuerda, ¿vale? Yo os voy a dar pinceladitas. No, pero pónmelo fácil. Te lo voy poniendo haciéndome fácil. preguntas, aunque sean difíciles, pero es que yo además cuando cojo la palabra no se sabe cuándo la voy a dejar. O sea que más vale que me vayas como interrumpiendo. Perfecto, estaremos hasta las 6 charlando, podéis hacernos las preguntas que queráis. A las 6 tenemos un pequeño coffee break, que hoy nos dan café, y tocáis a una galleta y cuarto cada uno, más o menos, ¿vale? Y después ya nos haréis la lectura y os dejamos un rato para que os luzcáis, ¿vale? No sé si José tiene previsto contratar nuevos actores, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno, tengo una obra que tiene 19 personajes y si quieres empezamos ya, porque esa obra que se llama Los Figurantes la escribí poco después de Ay Carmela, cuando los famosos y famosas que no me habían hecho ni caso durante los primeros 20 o 30 años de mi carrera como dramatúrgica, a partir de Ay Carmela empezaron a llamarme y a conectarme para decir: oye, ¿no tendrás otra obra de una pareja de actores así baratita, con pocos problemas de puesta en escena? Y nada, como fueron varios, dije: ahora verás, 19 personajes, se llaman Los Figurantes, y todos son guarda 1, guarda 2, comensal tot 0, todo personajes mindunguis, ¿no? de una magna representación que ha sido justamente boicoteada por los figurantes y que quieren ellos ocupar el primer plano, ¿no? de la representación. Esa fue mi respuesta. Sí. ¿Dónde se va a hacer? ¿Dónde la vas a hacer? No, ya la hice. ¿Se va a representar ahora o...? No. Ah, vale, o sea que no tienes... creo, porque no hay muchas compañías que tengan tantos actores y actrices. Se ha hecho mucho en el teatro amateur. Y yo soy muy proclive al teatro amateur, yo lo respeto muchísimo y lo valoro muchísimo, ¿no? Bien, verdad que es una zona peligrosa, porque de ahí te puedes pensar que vas a dedicarte al arte y luego vienen los tropezones, pero bueno, vamos a concretar. Naces en Valencia en el 40 y ya en el 60, con 20 años, creas tu propio grupo de estudios dramático, en plena dictadura. En la Universidad de Valencia, primero el TEU, el Teatro Español Universitario, a los 17, 18 años, pero ya escribía y ya había hecho cosas, pero la prehistoria la podemos, ¿no? dejar fuera. Fuiste profesor en la UA, en la Universidad Autónoma de Barcelona,
Y, o sea, mucho después. en el 80 y pico ya, o sea que estarás cómodo aquí hoy con nosotros, no te es ajena a la universidad, Vale, no, ¿no? sigo. Y en 2011 vuelves a crear el Teatro Fronterizo, que es una de las cosas que te voy a preguntar hoy sobre la frontera y cómo lo afrontamos hoy día, ¿no? En el pleno 2011 fue 2026. el nuevo El Teatro nuevo, eso Fronterizo, es, porque el Teatro Fronterizo lo había fundado en Barcelona, en el no 77. recuerdo qué año, ¿qué? 77. 76, vale. Perfecto. Te voy a preguntar por la frontera, la poesía y un poquitín estas cosas. Sobre todo hablar de Ay Carmela, ¿vale? Como mismo nos contaba hace poco, es una obra en la cual pivotaste, ¿no? Cambió un poquitín, Eh, cambió a España, cambió un poco al teatro español y cómo desde entonces vemos, ¿no? la guerra civil. Yo creo que es el mm. punto de partida para la gran despliegue que ha habido en España, ¿no? Sobre este tema de obras y libros y series y películas, hay muchísimas, ¿no? Y el punto de partida es justo Ay Carmela, No ¿no? creo que fuera punto de partida, ¿eh? No, no es por ser modesto, ¿no? Porque yo tenía también autores y autoras, sobre Ujú, todo autores en aquella época, conocidos que habían abordado de alguna manera el tema de la guerra civil, no sé, pero de ese momento ujú. turbulento, yo recuerdo, ahora no, pero en otros momentos recuerdo que sí, que había en gente de mi generación una cierta mirada hacia atrás para entender el ahora, ¿no? Ujú, Para claro. entender el presente, que ya éramos una democracia, ¿no? Parecía que ya éramos una democracia, y lo éramos en cierto modo, pero claro, veníamos desde una larga noche, ¿no? de represión. Pregunta. No, no, por Dios, lo que... de toda la obra hay varias cosas que me dan mucho la atención, ¿no? La verdad histórica y verdad poética. En los tiempos que corren estamos perdiendo un poquitín esto de la verdad poética y de la poesía. Me ha retrotraído a Dioniso de Halicarnaso contra Tito Livio, ¿no? Esta forma de ver Roma, Mm, una muy dramática y la otra es la gran epopeya romana, por ende un poquitín mm, con esto de los historiadores hablando de la guerra civil y tú dando un punto de vista más poético, mm. con mucho más trasfondo, hablando un poquitín de cómo ve la gente, de culpa, de angustia, y ¿no? Y cuando presento algo con Peridis, el arquitecto, siempre dice, estaban los de un lado, los del otro y todos los demás, ¿no? Vale. Mm, Y esa ambigüedad que tenemos en medio con Paulino y Carmela, en el cual uno puede sentir culpa y inclinarse a un lado al otro, lo deja reflejado de manera registral, además con un lenguaje muy cercano, muy mm. de la calle, por así decirlo. Bien. ¿Y cuál es la pregunta? Muy bien. En aquel Yo año, de lo pongo, fijaos que es una obra para mí muy antigua, o sea, escrita ¿qué año me has dicho que era? El 86, creo, ¿no? La escribí eso es es. del 86, tendría que mirar esto, esto de Tiene aquí aquí. una lista con sus Eh, primeras 50 obras o y más, por ahí. necesita otro Sí, folio para, ya, para... pero no, lo que de Carmela lo que fue paradójico, si quieres, No, no, cuéntame, me cuéntame. organizo yo un poco el Perfecto. cerebro en la medida de lo posible. ¿Cómo nace? Es de las pocas obras cuyo primer, diríamos, ramalazo lo tengo localizado en el tiempo y en el espacio. Ahora que lo digo, lo del espacio es curioso porque iba en avión. Estaba volando con mi entonces ayudante de dirección y gran amigo Jordi Dauder, que ya no está, y regresábamos desde Lisboa a Barcelona, y entonces vivía y trabajaba en Barcelona, tenía allí el Teatro Fronterizo, que ya existía, y volvíamos de asistir a una representación en Lisboa de Ñaque o de Piojos y Actores. Es una obra a la que le tengo también un enorme Es aprecio, parte ¿no? de la trilogía, ¿no? Parte de la trilogía Ujú. del espacio vacío, no sé Ñaque, cómo lo llamaba. Cerco de Leningrado, Ñaque o de Ya, sí, Piojos y pero sí, Actores y Ay sí, Carmela, ¿no? hay que cambiarla. Entonces, Ñaque fue una obra también que la escribí de una manera un poco lateral, porque habíamos cometido 10 años antes un éxito, o 10 o un poco menos, habíamos cometido un éxito con un experimento que yo había hecho a partir del último capítulo del Ulises de Joyce. Ujú. Una parte de mi obra son dramatizaciones de textos narrativos, ¿no? No me las sé de memoria, pero bueno, las considero de alguna manera obras mías. Yo siempre he tenido una relación muy controvertida con la narrativa, ¿no? He sido un gran lector de novelas. De hecho, a los 10 años empecé a escribir novelas de vaqueros, novelas de África, novelas de... o sea, Ujú. y,
Y luego pues me he dedicado a la literatura, a enseñar literatura, en una cátedra, fui profesor de instituto, aparte de la universidad, y claro, yo dedicaba mucho tiempo a la narrativa y sentía una gran envidia de la libertad de la narrativa que a lo largo de los siglos se ha ido inventando, se ha ido cuestionando, se ha ido transformando, mientras que el teatro yo lo consideraba en cierto modo encorsetado. Bueno, primero por probablemente por los estereotipos, ¿no?, que dominan en los géneros literarios durante determinadas épocas, ¿no? Pero también porque el teatro, los textos teatrales están sometidos a un destino que es que puedan ser representados en un espacio, a ser posible único, sin demasiadas alaracas tecnológicas, escenográficas, etcétera, ¿no? Y eso parece que no, pero si leemos de una manera cronológica la historia del teatro, vemos que claro que ha habido variaciones, claro que ha habido incluso transformaciones importantes, pero siempre dentro de unos márgenes bastante estrechos. En cambio, la novela, el relato, la narrativa en general, tiene una libertad que para mí era envidiable, ¿no? Y entonces yo desde muy pronto me dediqué a intentar rescatar de obras narrativas esa libertad, ¿no?, ya digo, de las novelas y cuentos para introducirla en el teatro. Yo no sé cuál sería la primera que hice. Bueno, sí, nada menos que bueno, la Celestina no podemos afirmar que sea narrativa, pero, aunque tiene una estructura narrativa. Pero en la época que nos afecta ahora, yo acababa de hacer una versión que iba a ser un experimento del último capítulo del Ulises de Joyce. Joyce, en esa novela ilegible prácticamente, o por lo menos hay que ponerse vitaminas para Intenso. abordarla, él pretendía justamente desguazar los parámetros, los patrones, los modelos de la narrativa de su momento y escribió el Ulises con mala uva. Quiero decir que cada capítulo era una transgresión de determinado estilo narrativo, modelo narrativo, estereotipo narrativo, de manera que es una novela muy experimental y muy difícil de leer, ¿no? Pero a mí eso me parecía como muy estimulante, ¿no? O sea, tomar el género narrativo y tratar de someterlo a un cuestionamiento deliberado en un mismo, diríamos, objeto, en una misma novela, una misma historia, con muy pocos personajes principales, además. Y en esa novela, el último capítulo, yo lo anterior, recuerdo que cuando me nació la idea, uno de mis proyectos, era muy joven entonces, era inventar una teatralidad para cada una de las formas de narratividad que Joyce había experimentado en creo que son 9 o 10 capítulos, ¿no? Bueno, esas paranoias que se tienen a determinadas edades. Yo decía, es un buen modelo, ¿no? O sea, coger esta obra y decir, bueno, te has inventado este procedimiento, yo voy a hacer algo equivalente, pero en teatro. Y entonces empecé por el final. Y el final justamente es el soliloquio de la mujer del protagonista, Leopold, Molly Bloom, que en la cama con su marido durmiendo a su lado, que se acaba de acostar, porque ha estado todo el día correteando por Dublín, él. Entonces asistimos en la lectura de ese último capítulo al monólogo interior de Molly, que está intentando conciliar el sueño, ¿no? Y no lo consigue, entonces aparecen ahí recuerdos de ese día, recuerdos de su amante, que ha tenido visita del amante ese mismo día, sin ningún pudor erótico, ¿no? Es una mujer de una libertad, en ese sentido, sorprendente para la época, ¿no?, en que se escribió. Y claro, pero lo que a Joyce le interesaba era cómo funciona el enlace, la continuidad, la concatenación de los recuerdos, los deseos, las acciones inmediatas, pero también lo que tiene a su alrededor, lo que oye desde la calle, ¿no?, en la madrugada.
y tal, de manera que es un texto muy difícil de leer, porque además no tiene puntos ni comas, o sea que tienes que puntuar tú. Yo lo leí en traducción, claro. En inglés tendría que tener un diploma en Oxford para atreverme. Pero aquello me fascinó. Entonces dije, voy a ver si esto se puede llevar al teatro con la máxima fidelidad. Y entonces mi mujer de entonces, Maui Mira, que ya apuntaba la gran actriz que luego ha llegado a ser, se atrevió a aceptar ese reto y con un actor universitario de mi equipo que hacía un papel. No fue fácil encontrar un actor que aceptara estar durmiendo durante hora y media en escena al lado de una señora, bueno, una señora joven, y sin poder dormirse porque tenía varios ronquidos marcados, un movimiento de pierna, o sea, no fue fácil. No tuve que hacer pruebas, simplemente tuve que hacer, digamos, una labor de persuasión, ¿no? Para que encontrara un actor que hiciera el papel de Leopold Bloom, que es el protagonista de la novela de Joyce, ¿no? Y entonces yo ese texto, que para mí era un experimento, ver si se podía crear una cierta teatralidad con ese soliloquio de un personaje en la cama, que además tiene una vida trivial, eróticamente muy diversa, pero no es tampoco demasiado apasionante, ¿no? Son aventuras más bien mediocres, frustrantes a menudo las que ella evoca. Y entonces, bueno, estuvimos trabajando, marcando muy claramente las posiciones, los cambios de estado de ánimo, etcétera, etcétera. O sea, yo lo trabajé como si fuera un texto teatral. Y efectivamente la actriz le dio una teatralidad extraordinaria. ¿Cómo se llamaba la obra? La obra La noche de Molly Bloom. La noche de Molly Bloom. La noche de Molly Bloom. También hay un tomito de una editorial Visor, teatro que tiene La noche de Molly Bloom, Barleby el escribiente de Melville y tres dramaturgias se llaman eso. Y bueno, yo pensaba que iba a ser un experimento, que haríamos 2 o 3 funciones allí en Barcelona, en un sótano. Encontramos, bueno, un sótano que era también cafetería en la Plaza Mayor de Barcelona, pero para nuestro asombro, por lo menos el mío, fue un boom, ¿no? Fue un éxito y entonces tuvimos que prorrogar e inmediatamente empezaron a salir. También es verdad que el componente erótico y casi diría yo en momentos obscenos, ¿no? Tal, y lo gorda que la tiene, ¿no? Cuando me lo metí. O sea, el texto es para la época, bueno, fue prohibido, tardó mucho en que Joyce pudiera publicar el Ulises porque está lleno de una libertad expresiva que roza la obscenidad muy a menudo. Yo hice un ligero pulido, pero no del todo. Yo no quería falsificar el texto de Joyce. Total, que con ese montaje, el Teatro Fronterizo, que había sido un grupo muy poco, digamos, reconocido, empezó a sonar, el espectáculo fue a Madrid, empezó a hacer giras y tal, pero claro, era tan asimétrica, digamos, el casting era tan asimétrico, el pobre actor que hacía de Leopold no le hacía ni caso a nadie. O sea, se hacía la obra en cualquier sitio, todos los medios eran para hablar con la actriz, todas las felicitaciones para la actriz, y el pobre Leopold, que había dormido impecablemente y roncado en el momento oportuno, no le hacían ni caso. Entonces empezó a haber mal rollo. Entonces, claro, tener mal rollo en un espectáculo que estaba moviéndose por España y que tenía esa asimetría tan fuerte, no iba a ser bueno para el espectáculo, ¿no? Y entonces le dije a la actriz, mira, vamos a buscar otro actor con el que tengas mejor relación y que acepte el desaire de roncar en escena y punto. Bueno, le puso una escena final y es que cuando Molly finalmente cesa en su hora y cuarto de soliloquio y se duerme, entonces había un cierto descenso de luz y de pronto Leopold se incorporaba en la cama
Era la escena cumbre, claro, no daba para mucho, pero lo que teníamos montado es que él la miraba, se daba cuenta de que estaba dormida, se levantaba en pijama, se desperezaba, daba la vuelta a la cama, arreglaba su camisa que estaba puesta en la silla, se acercaba a la cabecera, se inclinaba y cuando la gente pensaba que la iba a machacar por las perrerías que había dicho, no, él no ha oído nada, Mm. ¿no? Y entonces simplemente lo que hace es apaga el quinqué y oscuro. Esa era la escena cumbre del actor. Entonces se trataba de encontrar a un actor así. ¿Qué pasó? Que entonces al que hacía el primer Leopold y a mi ayudante de dirección, Luis Miguel Climent, también actor de origen argentino, les dije, mira, vamos a buscar un equipo, o sea, un actor para Leopold y un ayudante de dirección para que acompañe el espectáculo en la gira, y a vosotros os voy a escribir un texto que empecé el otro día, tal, no sé qué. De momento creo que se llamará ñaque o de piojos de actores. Ujú. Tal, tal, tal. Y entonces les leí la primera escena y les gustó mucho, tal, y entonces escribí ñaque y, oh sorpresa, a pesar de que la estrenamos a las 12 de la noche en la última jornada del festival, no sé si era el de Sitges, cerca de Barcelona, el espectáculo tuvo un impacto tremendo. Íbamos a hacer solo 2 actuaciones y el director del festival, Ricard Salvat, nos dijo, no, tenéis que hacer 5 o 6 porque hay muchísima gente que quiere ver ñaque. Y de pronto empezó ñaque con una carrera que, bueno, que dura todavía, no los mismos actores, pero es un espectáculo que es muy barato también, y eso parece que no, pero Ayuda. Ujú. ayuda mucho. ¿Y ahí, Y, Carmela? y Ay Carmela fue ahora voy. Todo esto ha sido el prólogo, perdón por la longitud, porque, claro, ese de pronto sorprendente éxito de Ñaque eh, también nos llevó a veces iba yo, otras veces no, a estar en muchas ciudades de España, pero también, por ejemplo, en Portugal. Y justamente yo quise ver, he tenido siempre un afecto especial hacia Portugal y Lisboa en particular, y entonces con mi ayudante de dirección viajé a Lisboa para ver cómo funcionaba el ñaque allí. Y a la vuelta veníamos Jordi y yo, mi ayudante y yo en avión, Ujú. Lisboa-Barcelona, hablando de qué curioso esta obra, tú fíjate, tan miserable, ¿no? Y tal, no sé qué, tan pobre, tan poco espectacular, fíjate la trayectoria que está teniendo, ¿no? Y tal, comentando, y yo había hecho recientemente una versión de materiales de Kafka, si no recuerdo mal, no, todavía no. Ah, no, lo del franquismo. Bueno, había hecho un texto que yo le veía dificultades para producirlo. Y dije, claro, yo es que tendría que escribir otro ñaque. Tendría que escribir otra obra, así, un par de actores y 4 palos. ¿Entiendes? Que pueda moverse libremente sin tener que preocuparse de la carga ni de la instalación de la escenografía. Y era el 85. Y en esa conversación, que no sé por qué, con el Alzheimer que llevo, la recuerdo perfectamente, a pesar de todo, que yo un momento le dije, yo tendría que hacer otro ñaque, pero el año que viene, el 86, va a ser el cincuentenario del principio de la guerra civil, del Ujú. golpe de El Estado de lanzamiento. Franco y el principio de la guerra. Y es un tema que yo siempre he tenido muy a flor de piel. Mi padre era republicano, estuvo en la cárcel, por lo tanto yo tenía también una deuda generacional con eso. Te lo dedicas a tu padre el ¿Qué? libro, ¿verdad? Sí, está dedicado a mi padre. Y entonces tendría que escribir una obra que el año que viene es el cincuentenario del golpe de Estado, del principio de la guerra civil y tal. Y el título, yo a veces considero que el título es como la semilla o el desencadenante, no siempre, ¿eh? Digo, el título podía ser una de esas canciones tan hermosas, ¿no? Del bando republicano, en el frente de Gandesa, Si me quieres escribir. Empecé a recordar algunas canciones que no es que nos enseñaba mi padre, pero a veces se le escapaban, ¿no? Y entonces no sé cuántos, no sé cuántos, hay Carmela. Ya, hay Carmela. Qué buen título, ¿verdad? Entonces
de ese par de actores podía ser una pareja, ella se llamaría Carmela, pausa, digo, y el ay quiere decir que muere al final. Así nació. Así nació la obra. Y entonces, nada, llegué a mi casa de Barcelona, de Sant Cugat del Vallès, empecé a buscar libros que tenía sobre la época, sobre la República, la Guerra Civil y tal, y bueno, ya empecé a tomar notas para eso. Y Sant Cugat, que es donde yo vivía, tengo todavía en mi casa, que ya no habito prácticamente, un tren que me llevaba a Barcelona para ir al Instituto del Teatro y al Teatro Fronterizo. Y en ese tren he parido muchas cosas, muchas ideas, en 25 minutos, en donde no se podía hacer más que cotillear a otros viajeros o dormir. Y yo allí he escrito mucho. Y entonces yo estaba así pensando en ese germen de obra, Carmela, tal. Y yo decía, podían ser, para no meternos en política de una forma demasiado obvia, podía ser que fueran artistas de variedades, ¿no? Un género que yo no conocía para nada, tal. El ay significa que muere al final, o sea que tiene que ser un final trágico, pero la obra no lo será, ¿no? Y en cambio, ahora me ha venido otra idea, pero bueno, el caso es que en uno de esos viajes de tren me vino la idea. No, Carmela no muere al final. Carmela está muerta desde el principio y va a venir como fantasma, espíritu, como quieras llamarlo, ya desde el principio. Vamos a ver que yo no soy para nada místico, ni creyente, ni nada por el estilo, pero la imaginación para mí es una religión muy respetable en la que caben cosas muy, muy interesantes. Entonces, vale, entonces lo que puedo intentar es que ese personaje regresa muerta al mismo lugar donde la mataron, al Teatro Goya de Belchite. Yo había vivido 4 años en Teruel como profesor de instituto, ¿no? Allí conocí a otro gran amigo, ya no vive, que es José Antonio Labordeta, poeta, cantante y un hombre extraordinario que, bueno, me ayudó mucho y tal. Y los fines de semana, su mujer Juana y él, y mi mujer Maui y yo, íbamos a ver pueblos de la provincia. Y uno de estos nos llevaron a Belchite. Belchite fue bombardeado durante la guerra, primero por la propia República, porque se insurreccionó con el bando franquista, luego los franquistas lo bombardearon, total, al acabar la guerra, con la victoria de Franco decidió dejar las ruinas de Belchite como una especie de monumento, a mí macabro, pero bueno, monumento al horror de la guerra, bombardeando tal, y construir al lado, el nuevo Belchite, que sería un pueblo modelo, que de hecho lo es, un pueblo precioso, todo. Bueno, total, que claro, cuando fuimos los Labordeta y los Santis, era una cosa de estar en el Belchite nuevo, que era un pueblo realmente modélico, y 30 pasos más allá empezaba el muro en ruinas de una de las casas de Belchite el Viejo y cascotes, torres derruidas, tal, o sea, un monumento, ¿no?, al horror de la guerra y de la masacre de civiles que ocurre en todas las guerras, ¿no? Y entonces allí, que por cierto, todavía recuerdo que hubo una representación de 2 personas que Yolanda conoce muy bien, Paula Iwasaki y Guille Romer, Serrano, que montaron ñaque en la Resad, hay Carmela como trabajo de fin de carrera, luego lo fueron haciendo, a mí me gustó mucho, lo apadriné y consiguieron actuar en las ruinas de Belchite. Sí, me veríais las lágrimas cayendo. Claro.
también fue, todavía me emociona un poco, ¿no? Allí, además, no era en un teatro, era en un edificio, la fachada en ruinas de la iglesia de no sé qué, ¿no? Y la gente estaba también conmocionada, ¿no? Bueno, te has leído a Carmela para venir aquí un poco? él, ¿Te has refrescado un poco la obra para venir aquí? un poquito, pero no mucho, porque me quieres preguntar. No, te quería preguntar, ¿te gusta la obra? A ver, yo creo que me gusta más que algunas de las cosas que he escrito después. ¿Mm? Sobre todo quizá por su modestia, porque a veces se me va un poco la olla y quiero hacer experimentos muy raros y quiero romper el tiempo lineal, porque yo tengo una propensión por parte de padre y de hermano, porque yo soy el traidor de la familia. Mi padre era profesor de física y química, mi hermano también llegó a serlo, y yo hice el bachillerato de ciencias y luego me pasé a letras porque ya llevaba toda la juventud siendo teatrero, escribiendo y tal. Pero he tenido ahí esa especie bueno, familiaridad o respeto por el pensamiento científico, y mi biblioteca, tanto la de Barcelona como la de tengo física cuántica, teoría del caos, teoría general de sistemas, relatividad, o sea, no entiendo casi nada, ¿no? Pero me compro los libros, los intento entender y tengo un pensamiento que a Ujú. menudo, Está afectado por a ello. menudo es, mm, pseudocientífico aplicado a aspectos filosóficos, éticos, estéticos y tal. O sea, estoy ahí en una extraña aventura. Y esto te lo decía Si te gusta de Carmela. porque me gusta Carmela. Vale, entonces en Ay Carmela, por ejemplo, que ya llevaba un tiempo peleando con el concepto de tiempo, espacio, etcétera, dije, bueno, ya vamos a decir que está muerta, pero además voy a hacer perversiones relativas Ujú. de la línea del tiempo, de manera que el segundo acto indico que empiece exactamente igual que el primero, ¿no? Y que en esa especie de turbulencia espaciotemporal, ¡yum!, la acción deriva hacia otra parte. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, Yo creo pero que te gusta, ¿no? ¿qué? Vamos a dejarlo en que te Que gusta la obra. estos días que no me ha dado apenas tiempo, no la he podido leer toda porque estoy terminando dos obras y con una que me nació anteayer y que me está robando el tiempo en eso, ¿Escribes a diario? a mano, sí. Es a A diario. diario, a noctario, diría yo, más bien que de a diario a Es noctario, más de noche que de día. más de noche que de día, sí. Ujú. ¿Es una especie de terapia para ti escribir? Eso pregúntaselo a mi psiquiatra. No tengo, no tengo. Pero no estoy muy seguro de que me produzca. Hombre, desde Efectos. luego me hace justificarme a mí mismo, ¿no? Digo, bueno, por lo menos eh, para algunos les puede interesar husmear en el topo este que ha ido recorriendo tantos paisajes, ¿no? No lo sé, no me, no me miro mucho al espejo. ¿Nos Lo dirías justo para afeitarme y poco más, ¿eh? algunos de tus libros favoritos? ¿Libros míos o de otros? Lo que tú nos digas. De otros es imposible, es Encontrar unos imposible. pocos, ¿no? Ahora, es que además lo bueno de los libros es que, bueno, debo decir una cosa para que nadie se llame a engaño, no tengo móvil. Me niego a tener móvil. Me peleo con mis hijas día sí, día no. Ahora me han comprado un portátil, pero es teléfono solo, pero quieren que lo lleve siempre, colgado de aquí y tal. Entonces, el no tener móvil parece que no, pero yo tengo en cambio internet, efectivamente, y busco muchísimas cosas en internet y encuentro. Y esto lo decía por tu pregunta era, ¿Tus libros favoritos? entonces, mi libro favorito. Bueno, no sé a raíz de qué, no tengo un libro favorito, Vale. pero justamente esta semana, no sé cómo, me apareció un autor, Arthur Schnitzler, que es novelista, fue novelista y dramaturgo de finales del siglo XIX y principios del XX, que yo había leído mucho
¿no? Cuando tenía 30 años y poco más, ¿no? Y aquí en mi casa de Madrid, de pronto fui a buscar el eso, tal, porque encontré una referencia a Schnitzler y vi que tenía 4 libros de Schnitzler aquí y otros, por lo visto, en Barcelona. Ujú. Y entonces ahora estoy releyendo Relato Soñado, que es una joya, Un relato soñado. Relato Soñado de Schnitzler, y he cogido también La señorita Elsa, que es un monólogo interior. O sea, Schnitzler en los primeros años del siglo XX, yo creo que se anticipó a Joyce, que también utilizó el monólogo interior como género de prosa narrativa, ¿no? Y bueno, pues ahora mi favorito estos días y estas semanas, porque tengo 2 cosas más aquí, tiene teatro también, Schnitzler, ¿no? Ujú. Sí, sí, bueno, no quiero ahora dar una conferencia, pero no, y Nos quedamos con me este está autor. gustando muchísimo. Vale. Aprovechando que tenemos aquí a los alumnos de artes escénicas, ¿qué consejo les darías ahora que están empezando o van a empezar? Pero si no he sabido ni educar a mis hijas de un modo razonable, ¿cómo voy a poder? No, me llevo muy bien, son mis mejores amigas y tengo un poco propensión protectora, ¿verdad? Están continuamente vigilando mi vida. Consejo, ay, no, es muy difícil. Un anticonsejo, si quieres. ¿Eh? Un anticonsejo, A si ver, quieres. no, con respecto al trabajo teatral, Ujú. eh, eh, no aceptéis ninguna oferta o no hagáis ningún trabajo que realmente no os movilice, no os produzca, ¿no? Una especie la desazón y el placer de poneros en riesgo, ¿no? Y por lo tanto avanzar hacia alguna parte, aunque sea hacia el precipicio. Lo digo porque en el teatro hay mucho discreteo, se juega con nuestro narcisismo, con nuestra necesidad de reconocimiento, especialmente en los jóvenes, pero no solo en los jóvenes, ni mucho menos, Ujú. porque hay cada abuelito y abuelita por ahí que se las trae en la profesión. Entonces yo digo, o sea, y estoy seguro, por ejemplo, yo he hecho tengo varios textos que probablemente me costaron mucho trabajo, no de creación, pero sí de versiones, porque me lo han pedido gente de teatro. Probablemente era gente amiga también, además de ser más o menos relevantes en el ámbito teatral, amigos. Y esas son las obras que las considero menos mías, ¿entiendes? Porque están Las obligadas. un poquito obligadas por el afecto, por la amistad, por la contigüidad en el camino, ¿no? Personas con las que he tenido una determinada relación profesional o lo que sea, y se crea ahí como, quizá ya lo sabéis, ¿no? Una especie de familiarismo que es efímero, pero uno siempre cree que eso va a durar, ¿no? Y entonces a veces se crean vínculos que luego no sabes cómo quitarte de encima. Correcto. Bueno, ya he predicado bastante, Sí, ¿no? Digo yo, no sé, no sé. mejor si Como me quieres que viene. nos hagan, sí, si queréis hacer alguna pregunta, creo que es el momento Y sobre el indicado. Carmela, por favor. Sí, sobre el libro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Favorita. Difícil. Eh, eh, no podría decirlo, no podría decirlo. Hombre, bien es verdad que obras como Ñaqueya y Carmela me han producido mucha satisfacción, quizá por la modestia y el sentido un poco, eh, como diría yo, restringido con que lo hice, ¿no? Y de pronto, ¡puf! Las 2 obras han tenido una vida muy longeva. Siguen vigentes, ¿no? ¿En qué? Siguen vigentes. Sí, bueno, hay un ñaque que nació aquí en Madrid que cada 3 o 4 meses, oye, que tenemos gira de ñaque por no sé dónde. Claro, son obras baratas, ¿entiendes? Y no es que las escribiera, puede que sí, también me influyera el saber que yo no voy a tener producción, ¿no? De un centro dramático. Tal. La única vez que he dirigido un espacio no ha sido en España, ha sido en Italia. ¿Mm? Estuve trabajando
Yo he tenido toda una propensión viajera hasta que he tenido que aterrizar, pero durante bastantes años, hasta hace un año y medio, América Latina era mi pasión. Conozco mentira, he estado, he trabajado y he compartido proyectos con unos 15 de los 20 países fundamentales de América Latina. O sea, está trabajando mucho en Colombia, pero también en México, en Argentina, Uruguay, Chile, Panamá, México, tal. Y para mí eso me cambió la vida. Me cambió de pronto descubrir, ¿no? Primero la lengua, claro, siendo también profesor de lengua y literatura, oír las músicas del español en países, ¿no?, tan al otro lado del mundo es emocionante y a mí eso me enriquece incluso, ¿no? Pero también he trabajado mucho en Italia y también tengo una vinculación. Y un año de los muchos talleres que hice en Italia, me ofrecieron la dirección del Teatro Stabile de la Toscana, nada menos, ¿no? El Teatro Metastasio. Un teatrazo enorme, con presupuesto y con tal. Duré un año, porque la presidenta del Consiglio de Amministrazione cada día, o sea, día sí, día no, venia a darmi istruzioni. No, questo non si può fare, perché questo la stampa deve sapere prima di tutto, non si può dire. Y yo, señora, y así un mes y otro mes y otro mes, yo me notaba que tenía una especie de Gestapo unipersonal vigilando cada uno de mis decisiones, o de las cosas que yo decía en público. Me hacían entrevistas porque creo que era el primer centro dramático italiano que tenía un director extranjero, creo, o eso me dijeron. Y entonces, bueno, pues la prensa y los medios me mareaban un poco y tal, y yo decía lo que se me ocurría, ¿no? Pensaba que cuando le hacen una entrevista a alguien que está en un puesto clave, quieren que explique qué va a hacer, por qué, para qué, quieren. Y a la señora esta no le gustaba nada. Me leía la cartilla un par de veces a la semana, era como muy incómodo, y llegó un límite, y entonces, levantándome de la poltrona, ¿no?, el sillón de la mesa del director que yo ocupaba, ella estaba ahí enfrente, y le digo: «Signora, io non ho il culo adhesivo», me dije así. Y esa frase quedó allí. A mí, alzarme de la sedia no me fa nulla. Y lo puse en escena, levantar el trasero del sillón, de la poltrona. Ya se quedó así, y a los 2 días convoqué a la prensa y dimití. Y esto te lo decía por algo, ¿verdad? ¿O ya es delirio? Ah, delirio senil. Me había... Vale, y algo tenía que ver con el teatro pobre, con un teatro nómada también, Sí, que un te ha dado teatro... muchas satisfacciones y que son Claro, esas fáciles dos de obras me han dado representar. muchas satisfacciones, y sobre todo eso, que han sido obras, primero, que he escrito con mucho placer, con Ujú, mucha fluidez, ¿vale? ¿no? O sea, iban surgiendo de pronto, pues lo de Carmela, ¿no? Cuando yendo en el tren se me ocurre, no, Carmela no muere al final, ha muerto antes de empezar la obra, vamos a ver eso, tal. Y muchas veces La creatividad llega donde sea, ¿no? sí, sí, me asalta, ¿no? ¿Tienes algún ritual para ponerte a escribir o...? Aparte del café y el cigarrillo lo tengo que restringir porque ya mi salud no me lo permite. De hecho, debería dejarlo, pero todavía por lo menos encenderlo Y estar ahí un y todo poco. eso. Pero no tengo ningún ritual, porque puedo escribir en trenes, en ¿Mm? metro, Siempre a en lápiz. un bar. No, bolígrafo, por Ah, favor, bolígrafo. bolígrafo. ¿Tachas Sí, mucho? escribo directo, el original siempre a mano. Y luego, al pasar al ordenador, antes a máquina y ahora el ordenador, ahí hago ya los retoques y tal. Ujú, ¿vale? Mm. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Sí. Sí, sí, que hables más alto, que aparte... Vale, perdón. Sí, Ya que decías que habías estado allí tanto tiempo trabajando en América Latina, y a propósito de Ay Carmela, que trata de la guerra civil
ha llegado de si allí se ha hecho mucho esa obra, si allí ha gustado y tal, porque no les toca a ellos, pero es una obra como muy potente, entonces Sí, la verdad es que cuando he estado estos días remirando la obra y tal, claro, los papeles originarios y más están en mi casa de Barcelona. Y esa pregunta me la he hecho. Digo, Carmela es de las... Pero claro, es tan español el tema, es probable que se haya hecho y yo lo haya visto, pero no he conseguido recordarlo. En cambio, en muchos países europeos sí que se ha hecho. Y ahí hay un dato que para mí fue como una revelación. A mí me extrañaba que una obra como Ay Carmela tuviera tanta, digamos, proyección en lenguas que, vamos, por ejemplo, cuando la vi en croata ya dije, esto es demasiado. La obra en croata. Claro, asistí en Sarajevo, poco después de que terminara la guerra, que Sarajevo fue también masacrada por los bosnios y tal, y entonces resulta que me invitaron a ver una versión de Carmela en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Pues Era esa, Yugoslavia antes, sí. ¿no? De la ex Yugoslavia. Y habían hecho algún pequeño cambio, pero al terminar se me acercaba gente y con el intérprete al lado que me decían muchas gracias, señor. Muchas gracias. Me daban la mano, pero emocionados y me daban las gracias, ¿no? Y entonces descubrí una cosa que es que la obra Ay Carmela no trata de la guerra civil española. Eso es, diríamos, la superficie anecdótica. Ay Carmela trata de los muertos que no quieren ser olvidados. Eso lo descubrí en Sarajevo, porque uno de los, bueno, uno o más, uno me dijo que la había visto 12 veces, ¿no? Otro que la había visto 5, y se me acercaban a darme las gracias, ¿no? Yo, bueno, estaba realmente yo también conmovido, no podía ser menos. Y entonces me di cuenta, digo, pero ¿qué habrán captado de la guerra civil, del franquismo, de la falange, de las tal, todos esos referentes que son tan nuestros, ¿no? Que habrán captado ellos? Y entonces me di cuenta que eso era lo de menos, ¿no? Incluso la propia guerra civil española era lo de menos. Lo importante, y a lo mejor por eso decidí desde el principio que Carmela muerta regresa, de lo que la obra habla es de lo que dice el epílogo. Los muertos, la Monse, las dos, ¿qué son? Las dos catalanas, esas que están siempre peleando en el más allá, ese más allá de tercera clase que les ha tocado a todos, Sí. están dándole vueltas a crear un club, ¿no? O un sindicato o una peña para hacer memoria. Que porque los muertos, me dijo, en cuanto os llenáis tenéis la panza llena, os olvidáis de todo. Y hay cosas que no se pueden olvidar. Entonces ahí me di cuenta, ahí en Sarajevo, digo, claro, por eso se ha hecho en Hungría, se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Francia, se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho, creo que en algún país asiático, ya es el colmo, en un país asiático. Porque eso es lo que a mí me transmitió esos 2 o 3 espectadores que habían visto la obra en Sarajevo 12, 3, 4, 5 veces, y las otras circunstancias en que yo decía, pero esta gente que habrá entendido de las referencias a la falange, de las referencias, no importa, eso es anecdótico. Lo esencial es eso otro. Y mira por dónde yo no me había dado cuenta cuando lo escribí. Y a veces hay que confiar en no entender todo lo que escribimos, ¿no? Porque hay partes de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, que no controlamos al 100% y que a lo mejor pues, son las partes más, las zonas más creativas de nuestro pensamiento. Por eso meto tanto la pata, porque muy a menudo me dejo llevar y luego digo, pero qué mierda, qué vergüenza. Sí, a veces me pasa. Dice, hay muchas maneras de estar muerto como las hay de estar vivo, y los muertos deberán ostentar el papel de guardianes de la memoria. ¿Cómo? Porque los vivos, en cuanto tenéis la panza llena y os ponéis corbata, lo Lo olvidáis, olvidáis todo. Correcto. Podemos decir que Carmela es la
el fantasma de lo simbólico, nuestra memoria, conciencia, y que siempre quedará ahí, ¿no? En la conciencia, y que Paulino, en cambio, es la culpa, la angustia, la cobardía y un poco la memoria histórica. Sí, yo trato un poco de reivindicar a Paulino, porque creo que Carmela salió demasiado, Perfecta. bueno, perfecta tampoco, pero digamos demasiado atractiva como personaje, me refiero, ¿no? Demasiado. Pero yo tengo, no sé, por mi lado, mi faceta de varón, también lo comprendo al pobre Paulino. A ver, Carmela no es que sea valiente, es que es una inconsciente total. No es que sea una heroína, es que es todo tripas y todo corazón. En cambio, Paulino, vale, será un cagón, como le dice ella, pero también sabe con quién se la está jugando. ¿Entiendes? Entonces, yo, así con la boca pequeña, reivindico un poco al pobre Paulino, ¿no? Genial. No sé si podemos tomar ya el café, no sé si ha llegado. Si no, ¿sí? Vale, pues hacemos una pequeña pausita de unos minutos para descansar luego la lectura. Y luego la lectura, que los chicos se vayan preparando. Vale, de acuerdo. Muy bien. Pues muchas gracias.